Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Amigos, en esta mañana estoy contento de poder compartir con ustedes una vez más de la palabra de Dios. Hoy el tema titulado es ¿Cómo Jesús trataba a las personas? Por esto comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en esta mañana te agradecemos que tú nos permites poder estar juntos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos guíes y que podamos, Señor, por tu gracia, compartir de tu palabra con otros de una forma real, como tú lo hacías, oh Dios, tratarlos con ese tacto, con ese don divino, demostrarles tu amor, simpatía y comprensión. Pedimos, Dios, que nos acompañes y nos guíes y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En la mañana de hoy vamos a compartir acerca de cómo Jesús tenía ese trato especial con las personas, tenía ese tacto, esa manera correcta de tratar a las personas que los atraía a Dios, los atraía a sí mismo. Y Cristo nos dice la palabra, Él cuando hablaba con un espíritu, con una gracia especial, una gracia divina, como leemos en Lucas capítulo 4, versículo 22, acerca de Cristo. Todos daban testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Vemos así como todas las personas, todos aquellos que escuchaban a Cristo, se maravillaban de las palabras de gracia que salían de Cristo. Es decir, Cristo hablaba con dulzura, con cariño, con una manera de dar confianza, esperanza, que elevaba a la persona a comprender mejor la Escritura. Y a pesar de que Cristo tenía que decir palabras inclusive a veces de verdad, palabras que eran quizás dirigidas a los líderes, por ejemplo, cuando fueron palabras duras o una corrección, su trato, la manera como trataba, como hablaba, era siempre con esa gracia de Dios, con ese espíritu de amor y de compasión por el pecador. Esto también hizo de que Jesús fuera conocido como alguien que era accesible a cualquier necesidad y pedido, y cualquier problema que alguien tendría podría venir a Cristo. Tanto era su fama de tener ese espíritu de amor y entrega, que de todo lugar, de todas partes, venían multitudes a Él pidiendo ser escuchadas, ser sanadas, ser de alguna forma comprendidas. Este sentimiento, esta manera de tratar de Cristo a las personas no es solamente una manera de ganarse a alguien como amigo. Realmente hay un interés sincero de mostrarles y enseñarles la palabra de Dios y la salvación. Esto debe ser algo que por su gracia también podemos hacer. Y notemos ahora una historia que va a ayudarnos a comprender mejor cómo Jesús también en su trato con las personas animaba y confirmaba su fe. Hacía que la confianza, que la pequeña semilla de fe que tenían pudiese crecer y fortalecerse a tal punto que diese frutos para Cristo, que pudieran dar una entrega completa de sus vidas. Esto nos ayudará también a entender de que es importante dar ese sentimiento de fe, de confianza, de ánimo a alguien que tal vez no sea un creyente completo, que no sea realmente un cristiano, pero de todas maneras hay que ayudarles y animarles en las pequeñas semillas de fe, en los pequeños pasos que pueden dar hacia el reino de los cielos. Notemos lo que nos dice en la historia de Cristo en el libro de Mateo, el capítulo 8, versículos 5 en adelante. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Vemos en esta historia cómo vino a Jesucristo un centurión romano, un hombre que aparentemente no era del pueblo de Dios, un enemigo de Israel, alguien que para muchos hubiera sido el último tipo de personas que deberían recibir el don de Dios. Pero vemos cómo este hombre había aprendido a tener amor y respeto por el Señor de los cielos, por el Dios de los cielos, porque había sido impresionado con la religión de los judíos. Había escuchado la palabra de Dios hablarse y por ende había llegado a tener una fe, una confianza en el Dios de los cielos. Y cuando él escucha, cuando él se entera de que hay un hombre como Jesucristo que enseña la verdad, que predica del amor de Dios, de la gracia divina y que también tenía el poder para sanar, para librar de todo tipo de dolencia a las personas, el centurión muestra compasión, amor hacia su siervo.
hacia su esclavo. De hecho, este centurión tenía más cariño y afecto hacia sus siervos que quizás muchos de los judíos mismos que tenían sus siervos. Por esto nos dice cuando llegó a Jesucristo, le cuenta y le explica a Jesús la condición de su siervo, cómo está paralítico, cómo está sufriendo. Y esto realmente muestra que el centurión no era un tipo despiadado, ni un tipo duro, ni rudo. Este hombre había sido tocado con la gracia de Cristo. Tal vez fue así en el principio, tal vez fue un hombre, un soldado que fue realmente cruel. Pero cuando escuchó de Dios, cuando se fue impresionado por la verdad de la palabra de Dios, empezó en su vida a ver un cambio. Y cuando vino a Cristo, se mostraba ya que era un hombre compasivo, un hombre amable, un hombre que realmente amaba a quienes conocía. Y por eso Jesús le responde, le confirma al centurión de que su afecto, su amor hacia su siervo sería recompensado. Jesús le dice en el versículo 7 lo siguiente, y le dijo, yo iré y lo sanaré. Aquí vemos cómo Jesús respondió a este paso de fe que dio el centurión. Vemos cómo Jesús le dice a él, yo iré y le sanaré. Estas palabras denotan palabras de ánimo, de confianza, de que pueda él conocer y entender de que su petición ha sido escuchada y que será no solamente escuchada, pero también se hará conforme a su pedido. Esta experiencia ayudó al centurión a demostrar y declarar quizás la mayor muestra de fe y confianza en Cristo, porque le dice lo siguiente. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Aquí notamos las palabras del centurión en respuesta a la afirmación de Cristo, en respuesta a las palabras que Jesús le dijo de que él iría y sanaría al siervo. Aquí el centurión responde a Cristo con mayor fe y declara esas palabras que muestran que él confiaba y creía que la palabra de Cristo era la palabra de Dios, que Cristo tenía toda la autoridad divina para simplemente decir y que se iba a ejecutar. Aquí mostró que él creía más en el Cristo, en el Dios de Génesis, en el Dios creador, que los mismos judíos, porque simplemente tenía que Jesús decir la palabra y las cosas se harían. Vemos así entonces cómo Cristo responde a esta respuesta del centurión, a esta manera de confiar y declarar que Cristo tenía la autoridad, porque vemos que inclusive el soldado le dice a Cristo, le afirma de que él confiaba, haciéndole referencia a su propia autoridad dentro de su esfera. Vemos que aquí el centurión le dice, Señor, yo mismo tengo autoridad y puedo decir a las personas, a los siervos, a los soldados, hacer cosas y ellos lo hacen. Por eso, Señor, yo sé de que tú puedes hacerlo simplemente diciendo. Así Cristo, al escuchar esas palabras de afirmación, esas palabras de confianza, de fe implícita en el Hijo de Dios, Cristo declara lo siguiente, versículos 10 en adelante. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Aquí notamos cómo Cristo quedó maravillado, quedó realmente asombrado con la fe del centurión, porque mostró que creía implícitamente en la palabra de Cristo. Él realmente mostró que tenía más fe que muchos en Israel, o mejor dicho, que todos en Israel, porque Cristo dijo que no había hallado a nadie con tanta fe en todo Israel. Por eso Jesús declara de que en el tiempo del reino de los cielos habrán muchos que vendrán del oriente, del occidente, y serán los que se sientan con Abraham, Isaac y Jacob, mientras que nosotros, los que no conocemos de Cristo, seremos echados fuera porque nuestra fe, nuestra confianza, nuestra manera de ser no muestra que creemos en el Maestro. Y por eso Cristo nos invita, nos llama a tener esa experiencia de unirnos a Él, de realmente creer en su palabra, pensar de que lo que el Señor nos dice es posible en nuestras vidas, lo puede hacer. Esto de tener victoria sobre el pecado, poder tener victoria sobre nuestra propia inclinación natural,
nuestra inconcupiscencia, poder que Cristo escriba su ley en el corazón es posible. Es algo que se puede hacer, no por nuestra propia fuerza, obviamente, pero porque el Señor puede crear en nosotros una nueva criatura. El único requisito es entregar mi voluntad a Cristo, ceder mi voluntad al Señor Jesús. Dios desea que tengamos en este tiempo una conexión viva con Él, que aprendamos a recordar de que Él nos ayuda, nos capacita, nos levanta de donde estamos y nos puede hacer un reflejo suyo, una imagen misma de Cristo. Leamos cómo termina esta historia. ¿Qué pasó con el siervo? ¿Qué pasó con esa fe del centurión? Entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Aquí vemos como Cristo le afirma entonces al centurión, le dice de que por su fe, conforme a lo que él había pedido, conforme a la palabra de confianza también en el Hijo de Dios, se haría de acuerdo a su voluntad y su siervo sería sanado. Y en esa misma hora el siervo sanó. Aquí notamos como Cristo no tuvo que ni siquiera decirle al centurión: voy entonces a decir la palabra para que el centurión sane. Simplemente le dijo: conforme a tu fe, conforme a lo que tú has pedido, será hecho. Cristo nos dice a nosotros también lo mismo. Si tenemos fe, si confiamos en su palabra, si nos entregamos a Él, el Señor puede hacer en nosotros una nueva criatura. Deseamos tener nosotros un cambio en nuestras vidas. Queremos tener esa cercanía con el Señor para poder hablar a otros como Cristo habló, poder tratar a las personas en la manera como Cristo trató. Tal vez has luchado por años con algún ser humano, algún ser querido que tú estás realmente tratando de ganarlo para Cristo, pero ha sido todo aparentemente en vano. Tal vez has tenido un esposo, una esposa que no ha creído en Dios, que no ha querido acercarse al Señor, que no ha querido entregar su vida a Cristo. Tal vez la manera que estás tratando ha sido en tu propia fuerza, en tu propio conocimiento, y no has tenido esa cercanía con el Señor, no has tenido el trato de Cristo en ayudar a la persona a conocer al Señor a través de ti. Pero Dios desea que hoy tengamos un trato diferente, y por eso nos promete en el libro de Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 lo siguiente: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Así vemos como Cristo nos promete que unidos a Él, que unidos a su gracia, podremos tener palabras sabias, prudentes, de ánimo, sabiendo responder a cada uno conforme Cristo lo haría. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, debe ser una realidad, una experiencia real hacia el mundo, que puedan ellos ver a Cristo en nosotros, que cuando tratemos a las personas podemos tener esa palabra sazonada con sal, con esa esperanza, esa confianza que les ayude a ellos a confiar aún más en Cristo. Y así veremos vidas transformadas, veremos a personas que tendrán fe, que mostrarán que Cristo realmente es nuestro Dios, nuestro Señor, y que Él tiene el poder para traer a todos a sí mismo. Que Dios en esta mañana te permita tener una experiencia más cercana con Cristo y que por su gracia podemos mostrarles el amor, tratarles como Cristo los trató, para que así alcancemos a muchos para el reino de los cielos. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.